Laboratorio de amplificadores electrónicos. Práctica 7. Ancho de banda de operación de los amplificadores. Diseño y construcción de amplificadores de señal pequeña con BJT y JFET para verificar la respuesta ilimitante ante los cortes de frecuencias. Figura 7.1. Las mediciones con el transistor BJT modelo BC547A y el JFET modelo 2N5457 que tomaremos serán del voltaje de entrada y salida, mismos que nos servirán para obtener la fase. Se realizan las conexiones correspondientes. En primer lugar, al generador de funciones, que se configura 20 MBRMS y 50 Hz, y la fuente de poder, que para este circuito se configura a 15 volts, obteniendo así en el osciloscopio las señales de entrada y salida que nos da el circuito. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Para realizar las mediciones de voltaje, se ajustará el generador de funciones a distintas frecuencias, iniciando con 50 Hz, el cual nos dará 126 milivolts de entrada y 560 milivolts de salida. Medición de 100 Hz, obteniendo 130 milivolts de entrada y 1.12 volts de salida. Medición de 150 Hz, obteniendo 128 milivolts de entrada y 1.44 volts de salida. Medición de 200 Hz, obteniendo 128 milivolts de entrada y 1.92 volts de salida. Medición de 300 Hz, obteniendo 124 milivolts de entrada y 2.08 volts de salida. Medición de 1 kHz, obteniendo 122 milivolts de entrada y 3.16 volts de salida. Medición de 5 kHz, obteniendo 122 milivolts de entrada y 3.20 volts de salida. Medición de 50 kHz, obteniendo 128 milivolts de entrada y 1.36 volts de salida. Medición de 500 kHz, obteniendo 122 milivolts de entrada y 3.36 volts de salida. Medición de 1 MHz, obteniendo 126 milivolts de entrada y 2.88 volts de salida. Medición de 1.5 MHz, obteniendo 124 milivolts de entrada y 2.32 volts de salida. Medición de 2 MHz, obteniendo 124 milivolts de entrada y 2.16 volts de salida. Medición de 2.3 MHz, obteniendo 130 milivolts de entrada y 888 milivolts de salida. Medición de 3 MHz, obteniendo 126 milivolts de entrada y 720 milivolts de salida. Valores obtenidos en la simulación, en la cual podemos observar que son bastante similares a los medidos en el laboratorio. Medición de 50 Hz. Medición de 100 Hz. Medición de 150 Hz. Medición de 200 Hz. Medición de 300 Hz. Medición de 1 kHz. Medición de 5 kHz. Medición de 50 kHz. Medición de 500 kHz.
medición de 1 MHz, medición de 1.5 MHz, medición de 2 MHz, medición de 2.3 MHz, medición de 3 MHz, figura 7.2. Las mediciones con el OPAMP modelo LM741 que tomaremos serán del voltaje de entrada y salida, mismos que nos servirán para obtener la fase. Se realizan las conexiones correspondientes, en primer lugar, a la fuente de poder, que para este circuito se configura a 15 volts en ambos canales. El canal 2, al invertir la polaridad, alimenta con menos 15 volts. El generador de funciones se configura a un BRMS y 50 Hz, obteniendo así en el osciloscopio las señales de entrada y salida que nos da el circuito. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Para realizar las mediciones de voltaje, se ajustará el generador de funciones a distintas frecuencias, iniciando con 50 Hz, el cual nos da 5.92 volts de entrada y 8.60 volts de salida. Medición de 100 Hz, obteniendo 5.92 volts de entrada y 16.2 volts de salida. Medición de 160 Hz, obteniendo 5.92 volts de entrada y 22 volts de salida. Medición de 200 Hz, obteniendo 5.92 volts de entrada y 22.2 volts de salida. Medición de 500 Hz, obteniendo 5.92 volts de entrada y 22 volts de salida. Medición de 1 kHz, obteniendo 5.92 volts de entrada y 22 volts de salida. Medición de 2 kHz, obteniendo 5.92 volts de entrada y 21.8 volts de salida. Medición de 4 kHz, obteniendo 5.92 volts de entrada y 21.8 volts de salida. Medición de 6 kHz, obteniendo 5.92 volts de entrada y 22 volts de salida. Medición de 8 kHz, obteniendo 5.84 volts de entrada y 21.4 volts de salida. Medición de 10 kHz, obteniendo 5.92 volts de entrada y 19.2 volts de salida. Valores obtenidos en la simulación, en la cual podemos observar que son bastante similares a los medidos en el laboratorio. Medición de 50 Hz. Medición de 100 Hz. Medición de 160 Hz. Medición de 200 Hz. Medición de 500 Hz. Medición de 1 kHz. Medición de 2 kHz. Medición de 4 kHz. Medición de 6 kHz. Medición de 8 kHz. Medición de 10 kHz. Con base a los cálculos realizados, se puede decir que los circuitos cumplen con su función de amplificar.
Los que manejan transistores amplifican voltajes bajos, mientras que el OP-AMP tiene una salida de voltaje mayor, aunque los dos, dependiendo de la frecuencia, tendrá una amplificación baja o alta. Para una frecuencia de 50 Hz a 500 Hz, la amplificación va en aumento. De 500 Hz a 500 kHz, la amplificación se mantiene constante. Y de 500 kHz a 3 MHz, la amplificación decrece. Con esto observamos que necesitamos ver a qué frecuencias estaremos manejando estos amplificadores para tener un resultado de amplificación positivo.